La gente Ashanta tiene una conexión misteriosa con las tribus perdidas de Israel. En el corazón de Ghana, el pueblo Ashanta ha prosperado durante siglos. Su vibrante cultura es un rico tapiz de tradición, espiritualidad e historia. Sin embargo, un misterio yace en el corazón de sus orígenes, uno que los conecta con una tierra lejana y un pueblo disperso por el tiempo. ¿Podrían los Ashanta ser descendientes de las tribus perdidas de Israel? Esta pregunta ha cautivado a historiadores, antropólogos y teólogos por generaciones. Los mismos Ashanta han transmitido historias orales que hablan de un viaje desde el este, una tierra de leyes antiguas y un pacto con un solo Dios. Estas historias, susurradas de generación en generación, insinúan una conexión con los israelitas, un pueblo cuyo reino una vez floreció en la tierra ahora conocida como Israel. El pueblo Ashanta es conocido por su intrincada artesanía, su poderoso reino y su profunda espiritualidad. Su cultura tiene sorprendentes semejanzas con las antiguas costumbres israelitas, desde sus prácticas religiosas hasta su estructura social. ¿Podrían estas similitudes ser pura coincidencia o apuntan a una conexión más profunda y significativa? En esta exploración profundizaremos en la historia del pueblo Ashanta, examinando la evidencia que sugiere un vínculo con las tribus perdidas de Israel. Desde paralelos culturales hasta análisis lingüísticos y relatos históricos, armaremos el rompecabezas de sus orígenes. Únete a nosotros en este cautivador viaje mientras desentrañamos los misterios del pueblo Ashanta y su posible conexión con los antiguos israelitas. La historia de las tribus perdidas de Israel es una de exilio, dispersión y la fuerza duradera de la fe. En el siglo VIII a.C., el imperio asirio, un poder cruel en el antiguo cercano oriente, conquistó el reino del norte de Israel, esparciendo a su gente por todos lados. Estas 10 tribus, conocidas como las tribus perdidas de Israel, desaparecieron de los registros históricos, su destino envuelto en misterio. A lo largo de los siglos han surgido muchas ideas que intentan seguir los pasos de las tribus perdidas. Algunos creen que se mezclaron con otras culturas y sus identidades se desvanecieron con el tiempo. Otros dicen que emigraron a tierras lejanas, llevando consigo sus tradiciones y creencias. ¿Podría el pueblo Ashanta, a miles de kilómetros de distancia en África Occidental, tener la clave para resolver este antiguo misterio? La idea de que las tribus perdidas de Israel viajaron a África no es nueva. Historiadores y geógrafos antiguos documentaron la presencia de comunidades judías en varias partes de África, sugiriendo que la dispersión de los israelitas se extendió mucho más allá de los límites del Medio Oriente. Estos relatos ofrecen pistas tentadoras, sugiriendo la posibilidad de que algunas de las tribus perdidas hayan encontrado refugio en el continente africano. La búsqueda de las tribus perdidas de Israel es un viaje a través del tiempo, una misión para reconectar con un capítulo olvidado de la historia. Es una historia que habla del poder duradero de la identidad, la fe y la resistencia del espíritu humano frente a las dificultades. ¿Podría el pueblo Ashanta ser un testimonio vivo de este legado, un puente a través de continentes y siglos conectándonos con los antiguos israelitas? La historia del pueblo Ashanti y su posible conexión con las tribus perdidas de Israel comienza con una tragedia: la caída del reino del norte de Israel ante el imperio asirio. En el siglo VIII a.C., los asirios, conocidos por su gran poder militar, arrasaron el Levante, conquistando y dispersando a las 10 tribus del norte de Israel. Esta migración forzada preparó el escenario para un viaje extraordinario, uno que pudo haber llevado a algunos de estos israelitas a las costas de África. Imaginen ser arrancados de su tierra, obligados a viajar a un país extranjero, solo con las posesiones que pudieron llevar y las historias pasadas de generación en generación. Los israelitas, enfrentando esta misma realidad, emprendieron viajes peligrosos, buscando refugio de la opresión asiria.
Algunos huyeron al sur, a Judá, mientras que otros se aventuraron más lejos. Sus caminos los llevaron al corazón de África. Estos no eran solo viajeros, sino los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, llevando consigo una rica herencia espiritual. A pesar de enfrentar persecución y ser desplazados, se aferraron fuertemente a su fe, sus tradiciones y su identidad como israelitas. Su viaje estuvo lleno de peligros e incertidumbre, un testimonio de su resistencia y determinación. A través de desiertos y montañas, llevaron la antorcha de su herencia, un faro de esperanza en medio de la confusión del desplazamiento. Pocos sabían que sus descendientes, generaciones después, llegarían a formar reinos poderosos y culturas vibrantes, sus antiguas tradiciones resonando a través del tiempo. El mundo antiguo, aunque carecía de las comodidades modernas, estaba sorprendentemente interconectado. Las rutas comerciales, como arterias que transportan sangre vital, cruzaron continentes, facilitando el intercambio no solo de bienes, sino también de ideas, creencias y prácticas culturales. Estas rutas se convirtieron en conductos para la transmisión de las tradiciones israelitas, llevadas hacia el este por comerciantes, viajeros y aquellos que buscaban nuevas oportunidades en tierras lejanas. Los israelitas, conocidos por su visión para los negocios y sus extensas redes comerciales, no eran ajenos a estas rutas. Recorrieron grandes distancias estableciendo puestos comerciales y comunidades en el camino. Estos puestos de avanzada, a menudo ubicados en lugares estratégicos, sirvieron como enlaces vitales en una cadena que conectaba el mundo mediterráneo con el interior de África. A través de estas interacciones, introdujeron sus costumbres, creencias e historias a las personas que encontraron. Imaginen caravanas cargadas de especias exóticas, telas lujosas y metales preciosos, abriéndose paso a través del desierto del Sahara. Su llegada a los bulliciosos mercados africanos, un espectáculo de color y sonido. Fue a través de estos encuentros que los israelitas, tanto como comerciantes como miembros de estas comunidades, compartieron sus costumbres y creencias, sembrando las semillas de su herencia en nuevas tierras. Es importante señalar que la difusión cultural no fue una calle de un solo sentido. A medida que los israelitas interactuaban con las comunidades africanas, ellos también fueron influenciados por las culturas que encontraron, adaptando e incorporando costumbres locales en sus propias prácticas. Esta mezcla de tradiciones, un tapiz vibrante tejido con hilos de diversos orígenes, se refleja en las prácticas culturales de muchos grupos africanos, incluidos los Ashanta. Sección 3. Semillas de identidad. La transmisión de tradiciones. La supervivencia de las prácticas culturales a través de las generaciones es una prueba del poder de la tradición oral. Los israelitas, dispersos por las conquistas, llevaron su herencia en el corazón, transmitiendo historias y creencias. Imaginen a un padre, junto a la lumbre, contándole la historia a sus hijos, su voz haciendo eco de una tierra lejana. Estas historias sirvieron como un vínculo vital con su pasado, reforzando la identidad y preservando la memoria. Las tradiciones orales, cuidadosamente conservadas, se convirtieron en la base de su identidad. Enfatizaban la conducta ética, la responsabilidad social y la reverencia por su creador. Este compromiso con las tradiciones hace que el vínculo entre los Ashanta y las tribus perdidas de Israel sea convincente. Registros históricos de la presencia judía en África. Las arenas del tiempo pueden ocultar muchos secretos, pero también guardan pistas del pasado. En todo el norte de África, los susurros de una presencia judía han resonado a través de los siglos. Estos susurros se conservan en los escritos de historiadores, geógrafos y viajeros antiguos. Heródoto, el antiguo historiador griego, describe a un pueblo conocido como los Siginei. Él señala sus costumbres, similares a las de los antiguos israelitas.
Josefo, escribiendo en el siglo I de nuestra era, menciona comunidades judías en Cirene. Estas comunidades prosperaron bajo el dominio romano, manteniendo sus prácticas religiosas. El relato de Josefo destaca la naturaleza extendida de la diáspora judía en el norte de África. Estos susurros históricos ofrecen un vistazo a los movimientos de los pueblos antiguos. Los viajes de Ibn Jaldún, documentando comunidades judías. Ibn Jaldún, un sabio árabe del siglo XIV, es uno de los más grandes historiadores de todos los tiempos. Nació en Túnez y vivió en una época de gran efervescencia intelectual. Sus viajes por el norte de África y el África subsahariana le dieron una perspectiva única sobre diversas culturas. En su Muqaddimah dedica mucha atención a la historia e influencia judía. Él describe comunidades judías que prosperaban en el norte de África, dedicadas al comercio y al estudio. Y destaca su apego a las tradiciones y sus aportes a la vida intelectual. El enfoque crítico y analítico de Ibn Jaldún nos da información muy valiosa. Él reconoce cómo están conectadas las sociedades humanas y las contribuciones de las diferentes culturas. Sus relatos resaltan la antigua presencia judía en el norte de África y menciona un reino judío en el desierto del Sahara, lo que ha generado mucha curiosidad e investigación. Ecos de un pasado compartido. Los registros escritos ofrecen información invaluable, pero a menudo representan una visión parcial. Las historias orales ofrecen una perspectiva diferente, a menudo pasadas por alto como folclore. Estas historias contienen semillas de verdad que reflejan la memoria colectiva. Los Ashanta poseen un rico tapiz de historias, proverbios y canciones. Las historias orales nos dan una idea de la forma de ver el mundo de los Ashanta. Hablan de una gran migración desde una tierra en el este. Las historias mencionan encuentros, desafíos y guía divina. Algunos elementos resuenan con la historia de las tribus perdidas. Sección 4. Conectando los hilos. Una narrativa convincente emerge. A medida que unimos los hilos de la evidencia presentada, los susurros históricos de escritores antiguos, los relatos detallados de Ibn Jaldún y los ecos de un pasado compartido, conservados en las historias orales de los Asante, una narrativa convincente comienza a surgir. Una narrativa que sugiere la posibilidad de una conexión entre el pueblo Asante y las tribus perdidas de Israel. Una conexión forjada a través de la migración, el intercambio cultural y el poder duradero de la tradición. Es importante señalar que esta narrativa, aunque convincente, sigue siendo en gran parte especulativa. La prueba definitiva de un vínculo genealógico directo entre los Asante y las tribus perdidas sigue siendo difícil de alcanzar, y el registro histórico, aunque sugerente, no es concluyente. Sin embargo, la convergencia de estas diversas líneas de evidencia, históricas, culturales y lingüísticas, presenta un rompecabezas tentador que invita a una mayor exploración e investigación. La posible conexión entre los Asante y las tribus perdidas es más que una simple curiosidad histórica. Habla de la interconexión de las sociedades humanas, el legado perdurable de las culturas antiguas y el poder de las ideas y creencias para trascender el tiempo y la geografía. Nos recuerda que la historia no es una progresión lineal, sino un complejo tapiz tejido con innumerables hilos, cada uno de los cuales representa la historia de un pueblo, su viaje a través del tiempo y sus contribuciones al rico tapiz de la experiencia humana. La importancia del 12. El número 12 resuena a lo largo de la historia como un símbolo de totalidad y orden divino. Jacob tuvo 12 hijos, quienes se convirtieron en los padres de las 12 tribus de Israel. Esta división formó la base de su organización social
política y religiosa. El pueblo Ashanta, organizado en 12 clanes, hace eco de esta antigua estructura. Los Ashanta, como los israelitas, le dan gran importancia al número 12. Su sociedad está dividida en 12 clanes, cada uno con características y responsabilidades únicas. Esta división rige la herencia, el matrimonio y la posición social. Destaca el orden, el linaje y la herencia compartida, reflejando la estructura israelita. Las similitudes entre los sistemas Ashanta e israelita son significativas. Ecos de prácticas antiguas. Las prácticas religiosas suelen estar en el centro de la identidad de una cultura. Los asantes observan rituales que se parecen a los de la Biblia hebrea, lo que plantea preguntas interesantes. Un paralelismo convincente es el sacrificio de animales. Los antiguos israelitas ofrecían sacrificios de animales para la expiación y la acción de gracias. Los asantes también realizan sacrificios de animales para apaciguar a los ancestros y buscar bendiciones. El concepto de ofrecer un sacrificio de sangre a un poder superior es sorprendentemente similar. Ambas culturas dan gran importancia a la pureza ritual. La Torá describe leyes detalladas sobre la limpieza. Los asantes tienen costumbres estrictas para la limpieza después del parto y el luto. Estos paralelismos resaltan una comprensión compartida de lo sagrado y lo profano. Las similitudes se extienden más allá de estos ejemplos. La práctica asante de verter libaciones resuena con la Biblia hebrea. Sus festivales de luna nueva reflejan la práctica israelita. Estos ecos sugieren una conexión histórica más allá de la mera coincidencia. Tejiendo paralelismos culturales. La cultura Ashanti tiene un tejido con hilos que nos recuerdan a las tradiciones antiguas de los israelitas. Ambas culturas respetan mucho a sus antepasados. Para los israelitas, respetar a sus antepasados era una obligación religiosa. De manera similar, respetar a los antepasados es muy importante en las creencias Ashanti. Los Ashanti veneran el taburete de oro, que representa el alma de su nación. Esto es como la veneración israelita del Arca de la Alianza. La tela kente de los Ashanti y los textiles israelitas comparten patrones muy detallados. Estos parecidos nos muestran dos culturas unidas por hilos de tradición. Rastreo de las raíces del lenguaje. El lenguaje lleva ecos de historia, migraciones y la mezcla de pueblos. Las conexiones lingüísticas revelan vínculos ocultos con pasados compartidos. El Akan, hablado en Ghana, forma parte de la familia Níger-Congo. El hebreo pertenece a la rama semítica de la familia afroasiática. Las similitudes entre el Akan y el hebreo sugieren una conexión antigua. Los lingüistas encuentran sorprendentes similitudes en palabras y frases. Estas similitudes insinúan una ascendencia compartida o un contacto cultural. Sección 2. Memeneda y Yahweh, un puente lingüístico a través de los continentes. Entre los paralelismos lingüísticos más interesantes está la palabra para sábado. En Akan, el sábado se llama Memeneda, que significa yo descanso. Esto coincide con el concepto hebreo de Shabbat, el día de descanso. Yahweh, a menudo interpretado como yo soy, comparte este énfasis en yo. Esto sugiere una raíz lingüística compartida y una profunda conexión cultural. La historia, a menudo escrita por los vencedores, puede ocultar las historias de aquellos que estaban en la periferia. De vez en cuando, un estudioso desentierra estas narrativas olvidadas, uniendo las piezas de la evidencia. Los historiadores han encontrado pistas sobre comunidades judías en África Occidental. Al-Idrisi, un geógrafo árabe del siglo XII, mencionó estas comunidades. Su mapa, la tábula rogeriana, era el más preciso de su tiempo. En su libro de Roger describe regiones incluyendo África Occidental. Él menciona una comunidad judía en el reino de Ghana.
Estos judíos eran comerciantes prósperos y artesanos hábiles. Formaron parte de la red de comercio transsahariana. Este comercio facilitó el intercambio económico y cultural. Los comerciantes judíos jugaron un papel importante en la conexión de África. El relato de Al-Idrisi nos da una idea de las diversas culturas del África occidental medieval. Su mención sugiere que la diáspora judía se extendió profundamente en África. Los registros escritos ofrecen información valiosa, pero a menudo representan una visión parcial, moldeada por prejuicios. Las historias orales ofrecen una perspectiva diferente, a menudo descartada como folclore. Estas historias contienen semillas de verdad que reflejan la memoria y la comprensión colectivas. Los Ashanta poseen un rico tapiz de historias, proverbios y canciones. Estas historias orales ofrecen una visión del mundo y las creencias Ashanta. Hablan de un viaje desde una tierra en el este, a menudo asociada con el antiguo Israel o Egipto. Sus antepasados huyeron de la persecución en busca de un nuevo hogar. Estas historias mencionan desafíos, encuentros y guía divina. Aunque no mencionan explícitamente a los israelitas, resuenan con la historia de las tribus perdidas. El tema de la migración y la guía divina se hace eco de los principios centrales del judaísmo. Algunas historias orales mencionan costumbres similares a las tradiciones judías. Estas costumbres sugieren un periodo de intercambio o influencia cultural. Abordemos las historias orales con una mirada crítica, pero respetuosa. Descartarlas como mero folclore sería un error. La historia del pueblo Ashanta es un testimonio del poder duradero de la cultura, la tradición y la resistencia del espíritu humano. Su viaje desde el corazón de África hasta la vanguardia de la investigación histórica ha cautivado a los estudiosos y encendido la imaginación durante generaciones. Si bien la cuestión de su posible descendencia de las tribus perdidas de Israel sigue siendo un tema de debate, la evidencia que hemos explorado revela una conexión profunda que va más allá de una simple coincidencia. Los parecidos culturales entre los Ashanta y los antiguos israelitas son demasiado numerosos y llamativos como para ignorarlos. Su énfasis compartido en el número 12 en su organización social, sus prácticas religiosas sorprendentemente similares, y los ecos de las antiguas costumbres israelitas entretejidas en el tejido de su vida diaria, todo apunta a una conexión histórica profunda. Hemos viajado a través del tiempo, siguiendo los pasos de los antiguos israelitas mientras eran esparcidos por los vientos de la historia, sus descendientes llevando las brasas de su herencia a tierras lejanas. Hemos explorado los escritos de historiadores y geógrafos que documentaron la presencia de comunidades judías en África Occidental, sus palabras resonando a través de los siglos, ofreciendo vislumbres tentadores de un pasado olvidado. Y hemos escuchado los susurros de las historias orales Ashanta, relatos transmitidos de generación en generación que preservan la memoria del viaje de sus antepasados, sus luchas y sus triunfos. Aunque estas historias pueden no proporcionar una prueba definitiva de un vínculo genealógico, ofrecen una perspectiva única sobre la comprensión del pueblo Ashanta de su propia historia, su conexión con una tierra mucho más allá de la suya y su perdurable sentido de identidad. En un plano personal, hace varios años tuve un encuentro casual que cambiaría para siempre mi perspectiva. Un sabbat, una nueva integrante se unió a nuestra congregación. Después de los servicios fui a presentarme y darle la bienvenida. Se presentó como Hannah de Ghana. Durante nuestra conversación, le pregunté sobre el pueblo Ashanti en su país. Para mi sorpresa, ella confirmó que de hecho era de la comunidad Ashanti. No solo eso, sino que reveló que era de la realeza Ashanti. Explicó que su familia descendía directamente de la nobleza israelita que había gobernado al pueblo Ashanti durante el apogeo de su imperio. Este encuentro casual
sembró las semillas de mi profundo interés en este tema, que ahora ha florecido en esta exploración y en la fundación de nuestra organización. Según el manifiesto del Tesoro del Templo, acogemos a todos los que no han sido reunidos con la reunión de Judá y que se identifican con la herencia hebrea, israelita y judía como constituyentes de la casa de José. El pueblo Ashanti suma 5,5 millones, cada uno con una historia que añade un hilo único a este intrincado tapiz de herencia. Pause 5S. La búsqueda de las tribus perdidas de Israel es más que una simple investigación académica. Es un viaje al corazón de la historia humana. El pueblo Ashanta nos recuerda que la historia es un tapiz viviente. Su historia nos desafía a ampliar nuestra comprensión de la historia. La evidencia sugiere una conexión profunda y significativa. Su viaje es un testimonio del poder de la cultura. La historia del pueblo Ashanta enriquece nuestra comprensión de la diáspora africana. Al concluir, recordemos que la búsqueda de la verdad continúa. La historia del pueblo Ashanta es una historia que vale la pena contar.